Catecismo Romano, la oración, capítulo 9, del proemio de la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre. Como esta regla de la oración cristiana dada por Jesucristo, está dispuesta de forma que antes que lleguemos a las peticiones, hemos de usar de ciertas palabras en lugar de proemio, para que acercándonos con ellas piadosamente a Dios, le podamos pedir con más confianza. Es obligación del párroco explicarlas clara y distintamente, para que el pueblo fiel acuda con más gusto a la oración, y entienda que ha de tratar con Dios su Padre. Este principio, pues mirando a las palabras, es muy breve, pero atendiendo a lo que encierra en sí, es muy grave y muy lleno de misterios. La primer palabra que por mandamiento y ordenación de Dios pronunciamos en esta oración, es Padre. Bien pudo nuestro Salvador empezar esta oración divina con otra palabra que pareciese más majestuosa, como la de Criador, o Señor, pero omitió estas que al mismo tiempo nos podrían causar algún temor, y puso aquella que infunde amor y confianza a los que oran y piden algo a Dios. Porque, ¿qué cosa de mayor regalo que el nombre de Padre, que está rebosando ternura y caridad? Para enseñar pues al pueblo fiel por qué razones conviene a Dios el nombre de Padre, podrá servirse el párroco de las obras de la creación, gobernación, y redención. Porque habiendo Dios criado al hombre a su imagen, lo que no hizo con los demás animales, por este don singular con que le adornó, justamente se llama en las escrituras divinas Padre de todos los hombres, y no solo de los fieles sino también de los infieles. Por lo que toca a la gobernación, podrá el párroco formar su discurso, de que mirando y acudiendo Dios a la utilidad de los hombres, nos descubre los senos de su paternal amor por un modo especial de su cuidado y providencia. Y para que en la explicación de este punto se conozca mejor el cuidado paternal que Dios tiene de los hombres, parece conveniente decir alguna cosa acerca de la guarda de los ángeles, bajo cuya tutela están los hombres. Por providencia de Dios está dado a los ángeles el cargo de guardar al linaje humano, y de estar prontos a socorrer a cada uno de los hombres, para que no reciban algún daño grave. Porque así como los padres, cuando tienen que ir los hijos por algún camino arriesgado y peligroso, les ponen guardas para que los defiendan y ayuden en los peligros, así el Padre Celestial en este camino que llevamos para la patria del cielo, destinó a cada uno de nosotros ángeles, con cuya protección y diligencia nos libertásemos de las emboscadas y lazos de los enemigos, rechazásemos las embestidas horribles que hacen contra nosotros, y siguiésemos con tan buenas guías el camino derecho, sin que trampa ninguna armada por la falacia del enemigo pudiese extraviarnos del camino que guía al cielo. Pues lo muy grande que es la utilidad de este cuidado y providencia singular de Dios para con los hombres, cuyo cargo y administración se encomendó a los ángeles, que son los que por su naturaleza median entre Dios y los hombres. Consta de los ejemplos que nos ofrecen en abundancia las divinas letras. Estas nos aseguran, que acaeció muchas veces por la bondad de Dios, que hicieran los ángeles grandes maravillas a vista de los hombres, por las cuales entendiésemos otras innumerables e invisibles semejantes a estas, que para nuestro bien y salvación obran los ángeles de nuestra guarda. El ángel San Rafael, señalado por Dios a Tobías por compañero y guía de su jornada, le llevó, y le volvió sano y bueno. Le favoreció, para que no se le tragase aquel pez desmesurado, y le descubrió la gran virtud que tenía el hígado, y corazón de ese pez. Él ahuyentó al demonio, y reprimido y atado su poder, hizo que no le dañase. Enseñóle también la ley verdadera, y legítimo uso, a que está ceñido el matrimonio, y en fin restituyó la vista a Tobías su padre que estaba ciego. Aquel ángel también que sacó de la cárcel al príncipe de los apóstoles, dará materia abundante para instruir a los feligreses acerca del fruto maravilloso del cuidado y guarda de los ángeles, cuando mostraren los párrocos a un ángel, que ilustra las tinieblas de la cárcel, que tocando a San Pedro por un lado, le despierta del sueño, le desata las cadenas, le rompe los grillos, le avisa que se levante, y que vistiéndose y calzándose le siga, y cuando enseñaren también, que sacándole libre de la cárcel por medio de los guardias, y abriendo en fin las puertas de la ciudad, le puso en salvo. Llena de estos ejemplos está, como dijimos, la historia de las Santas Escrituras. Por ellos entendemos cuán grandes son los beneficios que hace Dios a los hombres por medio de los ángeles, y no son enviados determinadamente para algún negocio o caso particular, sino que desde nuestro nacimiento están señalados para nuestro cuidado, y diputados para el amparo de la salud de cada uno de los hombres. De esta doctrina explicada con cuidado se seguirá la utilidad, de que las almas de los oyentes se levanten y se despierten a reconocer y venerar el paternal cuidado y providencia, que Dios tiene de ellos.
Sobre todo lo dicho encarecerá en este lugar el párroco, y ante todo propondrá las riquezas de la benignidad de Dios hacia los hombres. Porque habiéndole ofendido nosotros con innumerables maldades y culpas desde el primer padre de nuestro linaje y pecado hasta el día presente, sin embargo de eso nos mira con la mayor caridad, y no levanta mano de aquel cuidado especial que tiene de nosotros. Y si piensa alguno que Dios se olvida de los hombres, es loco, y echa en cara a su majestad una indignísima injuria. Aírase el Señor contra Israel por la blasfemia de aquella gente, que se juzgaba abandonada del socorro del cielo, porque se escribe en el Éxodo, tentaron al Señor diciendo, ¿por ventura está el Señor con nosotros o no? Y en Ezequiel se indigna el Señor contra el mismo pueblo, porque había dicho, no nos ve el Señor, desamparado a su tierra. Pues con estas autoridades han de ser derribados los fieles de una opinión tan abominable, como que puede caber en Dios olvido de los hombres. Acerca de esto se puede oír al pueblo de Israel, que por Isaías se quejaba de Dios, y al contrario a Dios que rebatía su necia querella con una tierna comparación, escríbese pues así, dijo Sión, el Señor me ha desamparado y se ha olvidado de mí. A esto responde Dios, ¿puede por ventura olvidarse una madre de su hijo chiquito, y no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en mis manos te tengo escrito. Mas aunque esta verdad queda confirmada manifiestamente con los pasajes referidos, todavía para que el pueblo fiel quede del todo persuadido, a que es imposible tiempo en que deje Dios de acordarse de los hombres, y demostrar con ellos los oficios de su paternal amor, comprobarán los párrocos este punto con el ejemplo de los primeros padres. Cuando oyes que estos después de haber despreciado el mandamiento de Dios, son acusados con la mayor aspereza y condenados con aquella sentencia horrible, maldita será la tierra en tu trabajo. En sudores comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá y comerás las hierbas del campo, cuando los ves arrojados del paraíso, y lees que para cortarles toda esperanza de volver a él, fue colocado a la puerta un querubín blandiendo una espada de fuego, cuando miras que son afligidos por Dios, vengador de su injuria con molestias de cuerpo y de alma. Por ventura no pensarás, que ya absolutamente se acabó con el hombre, no creerías, que no solo quedaba despojado del socorro divino, sino también expuesto a toda injuria, pues en medio de tantas muestras de ira y de venganza divina no dejó de descubrirse alguna luz de la caridad de Dios para con él, porque dice la Escritura, que hizo el Señor a Adán y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió, señal muy grande de que jamás había de desamparar Dios al hombre. Cuán verdadera sea esta sentencia, a saber, que el amor de Dios no es agotable por pecados ningunos de los hombres, lo expresó David por estas palabras. ¿Encerrará acaso Dios en su ira sus misericordias? Esto mismo manifestó Habacuc hablando con Dios, cuando dijo, cuando estuvieres airado, te acordarás de la misericordia. Y Miqueas lo explicó de este modo, que Dios semejante a ti, que quitas la maldad, y perdonas el pecado del resto de tu pueblo, ya no descargará más su furor, porque ama la misericordia. Así es ciertamente. Porque cuando nos juzgamos más perdidos y más desamparados del socorro de Dios, entonces señaladamente es cuando nos busca y cuida de nosotros por su bondad inmensa. Porque entre sus iras suspende el golpe de la espada de la justicia, y no cesa de derramar los tesoros inagotables de su misericordia. Muchísimo pues pueden servir las obras de la creación, y gobernación, para declarar la especial providencia de Dios en amar y cuidar de los hombres. Pero con todo eso sobresale tanto entre las dos antecedentes la de redimir al hombre, que nuestro liberalísimo Dios y Padre hizo resplandecer sobre nosotros la suma y el colmo de su benignidad con este tercer beneficio. Por esto enseñará el párroco a los hijos espirituales y de continuo les encarecerá esta singularísima caridad de Dios con los hombres, haciéndoles entender que por haber sido redimidos, vinieron a ser hechos hijos de Dios por un inefable modo. Porque como dice San Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y de Dios son nacidos. Y así el bautismo, que es la primer prenda y memoria que tenemos de la redención, se llama sacramento de regeneración, porque de allí nacemos hijos de Dios, pues el mismo Señor dice, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y, es necesario nacer de nuevo. Y el apóstol San Pedro dijo, renacidos no de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios vivo. Pues en virtud de esta redención recibimos el Espíritu Santo, y fuimos enriquecidos con la gracia de Dios, y mediante este don somos adoptados por hijos suyos, como lo escribe el apóstol a los romanos, diciendo, no recibisteis el espíritu de servidumbre otra vez en temor, sino recibisteis el espíritu de adopción de hijos, con el cual clamamos, Padre, Padre. Y San Juan declara la virtud y eficacia de esta adopción de este modo. Mirad cuál caridad nos dio el Padre,
que seamos llamados hijos de Dios, y que lo seamos. Expuestas estas cosas se ha de amonestar al pueblo fiel, cuán obligado está en justa correspondencia a su amantísimo Padre Dios, para que entienda con cuánto amor y piedad, con cuánta obediencia y veneración debe servir a su Criador, a su Gobernador y a su Redentor, y con cuánta esperanza y confianza le deberá invocar, mas para instruir la ignorancia, y corregir la perversa sentencia de aquellos que juzgan, que solo las cosas favorables y la carrera próspera de la vida son prueba de que Dios nos mira con amor, y que al contrario cuando nos ejercita con trabajos y calamidades, es señal de un ánimo enemigo y de una voluntad del todo enajenada de nosotros, se ha de manifestar que cuando nos toca la mano del Señor, en manera ninguna lo hace como enemigo, sino que hiriendo sana, y que son medicinas las llagas que nos vienen de su majestad, porque castiga a los que pecan, para que se mejoren con la corrección, y con las penas temporales librarlos de las eternas. Es así, que visita con la vara nuestras maldades, y con azotes nuestros pecados, mas no por eso aparta de nosotros su misericordia. Por esto se ha de advertir a los fieles que en tales castigos reconozcan el amor paternal de Dios, y que tengan muy presente en la memoria y en la boca aquello del pacientísimo Job, él mismo hace la llaga, y la cura, hiere, y con sus manos sanará. Que se valgan de aquellas palabras que escribió Jeremías en persona del pueblo de Israel: castigásteme, Señor, y fui enseñado, como novillo por domar. Conviérteme, Señor, y convertirme he, porque tú eres mi Dios y Señor. Que se propongan el ejemplo de Tobías, quien habiendo percibido que en aquella llaga de su ceguera andaba de por medio la mano paternal de Dios que le hería, exclamó: bendígote, Señor, Dios de Israel, porque tú me castigaste, y tú me libraste. Pero en lo que deben los fieles estar con gran cuidado, cuando les sobreviene algún desastre, o se ven afligidos con cualquier calamidad, es en que no imaginen, que Dios ignora eso, porque dice él mismo: un cabello de vuestra cabeza no perecerá. Antes bien que se consuelen con aquella divina sentencia, que se dijo en el Apocalipsis: yo a los que amo, reprehendo y castigo, y que del todo se aquieten con aquella exhortación del apóstol a los hebreos: hijo mío, no deseches la disciplina del Señor, ni desmayes, cuando eres castigado por él, porque el Señor castiga a quien ama, y azota a todo aquel, que recibe por hijo. Y si estáis fuera de la disciplina, espurios sois, no hijos. También tuvimos por castigadores a nuestros padres carnales, y los reverenciábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos. Nuestro. Cuando invocamos cada uno de nosotros al Padre, y le llamamos nuestro, somos enseñados, que necesariamente se sigue del don y derecho de la adopción divina, que todos los fieles son hermanos, y que deben amarse entre sí como tales, porque todos vosotros, dice el Señor, sois hermanos. Uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Por esto también los apóstoles llaman en sus cartas hermanos a todos los fieles, y asimismo de aquí se sigue forzosamente, que en virtud de la misma adopción de Dios no solo están unidos entre sí todos los fieles con este lazo de hermandad, sino que por ser hombre en unigénito Hijo de Dios, se llamen también hermanos suyos, y que lo sean. Porque en la epístola a los Hebreos escribe así el apóstol, hablando del Hijo de Dios: no se desdeña de llamarlos hermanos, diciendo: predicaré tu nombre a mis hermanos, como mucho antes lo había profetizado David de Cristo Señor nuestro. Y aun el mismo Cristo habló así a las mujeres según el evangelista: y decid a mis hermanos, que vayan a Galilea, que allí me verán. Y es constante que dijo el Señor esto, cuando ya resucitado de los muertos había conseguido la inmortalidad, para que nadie piense, que se rompió esta alianza fraternal con su resurrección y subida al cielo, porque tan lejos está de que deshiciese la resurrección de Cristo esta unión y caridad, que tiene ya dicho que cuando venga a juzgar a todos los hombres, ha de honrar desde el trono de su majestad y gloria con el nombre de hermanos a los pequeñuelos entre los fieles. Y cómo podemos dejar de ser hermanos de Cristo, si somos llamados herederos juntamente con él, porque él es el primogénito constituido heredero universal, y nosotros nacidos en segundo lugar y herederos con él según la medida de los dones celestiales, y conforme a la caridad con que nos hayamos mostrado ministros y coadjutores del Espíritu Santo, que es el autor, por quien somos impelidos y enardecidos para la virtud y acciones saludables, para que confiados en su gracia entremos con esfuerzo en el combate espiritual, y consumado esté con destreza y constancia, después de la carrera de esta vida, recibamos del Padre Celestial el justo premio de la corona que tiene reservada para cuantos siguieren el mismo camino, porque como dice el apóstol, no es Dios injusto, para que se olvide de nuestro trabajo y amor,
con cuantas veras debamos pronunciar esta palabra, nuestro, se declara por la sentencia de San Crisóstomo, quien dice, que con mucho gusto oye Dios al cristiano, que ruega no solo por sí, sino también por otros, porque pedir por sí, es obra de la naturaleza, por otro de la gracia, a orar por sí, obliga la necesidad, por otro lo exhorta la caridad fraternal, y a esto añadió, más agrada a Dios la oración, que encomienda la caridad fraternal, que la que pronuncia la necesidad. En esta materia tan importante de la saludable oración debe advertir y exhortar el párroco a los fieles de toda edad, estado y condición, a que teniendo presente este fraternal parentesco, se traten todos con atención y hermandad, y que no se prefieran los unos a los otros con insolencia, porque aunque hay en la Iglesia de Dios diversos grados de oficios, con todo eso en manera ninguna quita esa variedad de grados, y empleos la unión de la estrechez fraternal, así como en el cuerpo humano los varios y diversos usos y ministerios de los miembros nada hacen, para que esta o aquella parte de él pierda el oficio ni el nombre de miembro. Proponte a uno que esté constituido en la dignidad de rey, si este es uno de los fieles, no es hermano de todos cuantos abraza en sí la comunión de la fe cristiana, sí por cierto. ¿Y por qué? Porque no es Dios diverso aquel de quien han nacido los ricos y los reyes, de aquel de quien procedieron los pobres y vasallos, sino un Dios, un Padre y un Señor de todos. Una pues es la nobleza del nacimiento espiritual de todos, una la dignidad, uno el esplendor del linaje, porque todos habemos nacido hijos de Dios, y somos coherederos de una misma herencia en virtud de un mismo espíritu, y de un mismo sacramento de la fe. No tienen un Cristo Dios los ricos, y poderosos, y otro los pobres y desvalidos, ni están consagrados a Dios y santificados con otros sacramentos, ni esperan otra herencia del reino celestial. Todos somos hermanos, y como dice el apóstol, escribiendo a los Efesios, miembros somos del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Y lo mismo da a entender diciendo a los Gálatas, todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, estáis vestidos de Cristo. No hay aquí judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Jesucristo. Pues este punto deben tratar los pastores con especial cuidado, recalcándose de propósito en esta doctrina, porque es muy útil, no menos para alentar, y animar a los pobres y abatidos, que para refrenar, y contener el orgullo de los ricos, y poderosos, como con el fin de curar esta enfermedad de los hombres, encarecía e inculcaba el apóstol esta caridad fraternal a los fieles. Pues cuando tú, cristiano, hubieres de hacer estas oraciones a Dios, considera que llegas a su majestad, como un hijo a su padre, y así cuando empiezas la oración, y pronuncias esta palabra, Padre nuestro, piensa a cuánta altura te ha ensalzado la inmensa benignidad de Dios, pues no te manda que acudas como siervo forzado y temeroso a su Señor, sino que te refugies voluntario y seguro como hijo a su Padre. En esta memoria y consideración pasa luego a contemplar, con qué afectos, con qué devoción te corresponde de tu parte pedir. Gran cuidado debes poner en mostrarte tal, cual debe ser un hijo de Dios, esto es, que tu oración y tus procedimientos no sean indignos del linaje divino, con que te quiso ennoblecer este liberalísimo Señor. A este modo de obrar nos exhorta el apóstol cuando dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos muy amados, de manera que con toda verdad se pueda decir de nosotros lo que el mismo apóstol escribió a los tesalonicenses, todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Que estás en los cielos. Es constante entre todos los que sienten bien de Dios, que está su majestad en todo lugar y en todas las cosas, mas no se ha de entender esto de modo, que como si fuera compuesto de muchas partes, con una ocupe y defienda un lugar, y con otra otro, porque Dios es espíritu, y es imposible división en él. ¿Quién se atreverá a ceñir a Dios a límites algunos como reducido a un solo lugar, cuando el mismo Señor dice de sí, por ventura no hincho yo cielos, y tierra? Y aun esto también se ha de entender de manera, que abrace Dios con su poder y virtud cielos, tierra, y cuanto en ellos hay, mas no que Él sea contenido por lugar ninguno, porque Dios está presente en todas las cosas, o criándolas, o conservándolas después de criadas, pero no estrechado ni ceñido a región o términos algunos, de suerte que deje de estar presente en todo lugar por esencia, y potencia, como lo expresó David en aquellas palabras, si subiere al cielo, allí estás tú. Pero aunque Dios esté presente en todo lugar y en todas las cosas, no limitado ni ceñido a términos, como queda dicho, sin embargo se dice muchas veces en las escrituras sagradas, que tiene su morada en los cielos.
No podemos dudar que lo dispuso así el Señor, porque los cielos que admiramos son la parte más noble del mundo, siempre permanecen incorruptos, aventajan así en virtud como en grandeza y hermosura a todos los demás cuerpos, y están dotados de fijos y constantes movimientos, y así para despertar los ánimos de los hombres a contemplar el infinito poder y majestad de Dios, la cual se descubre señaladamente en la obra de los cielos, por eso afirma en las divinas escrituras, que tiene en ellos su habitación, pero muchas veces declara también, como es así, que no hay parte alguna en el mundo, donde no esté por esencia, presencia, y potencia. Pero sobre esta consideración no solamente se propondrán los fieles la imagen del Padre universal de todos, sino también de que es Dios, que reina en los cielos, para que se acuerden, cuando van a orar, de que han de levantar al cielo el corazón y el alma, y que si el nombre de Padre los llena de esperanza y confianza, también debe llenarlos de cristiana humildad y devoción aquella naturaleza soberana y majestad divina de nuestro Padre, que está en los cielos. Y estas palabras también señalan a los que oran, lo que deben pedir, porque todas nuestras peticiones pertenecientes a las necesidades y usos de esta vida, si no se juntan con los bienes del cielo, y se enderezan a ese fin, son vanas e indignas de un cristiano. Por esto instruirán los párrocos a los piadosos oyentes en este modo de pedir, y comprobarán su instrucción con aquellas palabras del apóstol: si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas, que están en lo alto, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, y saboreaos con las cosas del cielo, no con las de la tierra.